que no hayan urgencias en el hospital de la Florida hoy día. Esperemos, sí, nunca se sabe, pero esperemos. Ya, a ver, la clase anterior que les hice fue de Maturia, ya que es un tema acotado, en el fondo que se puede abarcar un poco más en profundidad, y este es un tema bastante más amplio, ya es cáncer de vejiga. Traté de, para no hacer una clase eterna, reunir los puntos más esenciales que creo que tiene que manejar un médico general. No voy a profundizar en cosas que son de manejo de especialista o subespecialista, pero si tienen dudas me las pueden manifestar, ya encantado de resolvérselas. Entonces, el programa va a ser más o menos así. Déjame, dame un segundito que tengo el puntero pegado. Automático y cerramos ahí, ya. Entonces, voy a partir haciendo una pequeña introducción, les voy a hablar de epidemiología y dos palabras en cuanto a la clínica. Después vamos a hablar sobre el estudio inicial, el rol de la RTU de vejiga, y a partir de la RTU de vejiga ya nos empezamos a diferenciar y a profundizar en complejidad. Vamos a hablar de la enfermedad localizada cuando el cáncer es no músculo invasor, y después de la enfermedad localizada cuando el tumor ya está invadiendo el detrusor, ¿ya? Finalmente, completar con el manejo de la enfermedad diseminada, obviamente algo bien superficial, es un tema súper complejo, y finalmente los conceptos más importantes que creo que se lleven para la casa. Entonces, respecto a la introducción, el cáncer de vejiga tiene una incidencia de 4,7 por cada 100.000 habitantes en Chile, ¿ya? Eso lo convierte en el segundo tumor urológico más frecuente después del de próstata y el de riñón. El tabaquismo está presente en un 50% de los casos. A veces uno tiene la idea de que casi que si no hay antecedente de tabaquismo, el paciente no puede tener un cáncer de vejiga. No es así, ¿ya? Es muy importante, pero la mitad de los pacientes no lo van a tener. El factor ocupacional, es decir, en cuanto a temas laborales, está presente en un 10 a un 20%. A nivel molecular, tiene que ver con las aminas aromáticas, hidrocarburos aromáticos policíclicos e hidrocarburos clorados, ¿ya? Yo no tengo idea cuál es cada uno, pero si nos vamos a lo práctico, cuáles son las industrias que tenemos que preguntarle a los pacientes es en cuanto a imprentas, hierro, petróleo, aluminio, pinturas, gas, cuero curtido, tinturas y algunas otras que ya son menos frecuentes. También es importante tener en mente los factores ambientales, ¿ya? O medicamentos, cosas que son menos frecuentes, pero hay que ir a lo específico. La ciclofosfamida, que se usa en algunas combinaciones de quimioterapia, la pioglitazona, que se usa en el tratamiento de la diabetes, la radioterapia pélvica, una paciente que tuvo un cáncer cervicuterino, por ejemplo, o un cáncer de próstata que fue irradiado a algún hombre. En África ya existen parásitos que se llama Schistosoma hematobium, que es responsable de 75-80% de los cáncer de vejiga de allá. Tiene una histología distinta, pasa a ser escamoso en vez de urotelial, pero es muy importante allá. Y en Chile en particularmente el arsénico, ¿ya? Hay la región con mayor incidencia y prevalencia de cáncer de vejiga en nuestro país es Antofagasta por harto, ¿ya? Esto se atribuye a la contaminación de arsénico que hubo en el agua por mucho tiempo, que se supone que ya hace 20, 30 años se habría solucionado eso, pero la verdad es que se siguen viendo incidencias muy altas y se cree que en el fondo ya estaría más o menos todo el ambiente contaminado con arsénico, ¿ya? Distinto a otros cánceres, antecedente familiar aquí tiene bajo impacto, ¿ya? Obviamente hay que preguntarlo, pero no tiene demasiada penetrancia el antecedente, ¿ya? Y en cuanto a prevención, sí hay evidencia de que una dieta mediterránea puede ayudar a disminuirlo, es decir, mucha fruta, mucha verdura, frutos secos, ¿ya? Lácteos y pocas proteínas de origen animal. Y las que son de origen animal, principalmente de pescados, ¿ya? En el fondo de origen marino. En cuanto a la histología, imagino que ya lo saben, el 90% o más son carcinomas uroteliales, ¿ya? Otras menos frecuentes son el adenocarcinoma, que a veces se asocia en el fondo a tumores se originan en el uraco, el carcinoma escamoso, que es
que aumenta su prevalencia en pacientes que están con sonda Foley in situ, ¿ya? En el fondo se hace como una reacción de cuerpo extraño, y de células pequeñas. El 80% de los tumores va a estar confinado a la mucosa o a la lámina propia, es decir, no músculo invasor, ¿ya? Es el que más vemos, afortunadamente, porque tiene un mejor pronóstico, ¿ya? Y un dato muy importante, que de todos los cánceres que hay, no solo urológico, sino digestivo de todo tipo, es el que tiene más costos asociados. Hay que tener en cuenta que está la cirugía, es un cáncer que recidiva mucho, entonces van a ser probablemente 2, 3 RTU. También está el tema de la terapia intravesical, eventualmente la quimioterapia, etc. ¿Ya? Así que es un cáncer muy costoso. La primera gran división que vamos a hacer en esta presentación, aquí pueden ver la estadificación en cuanto al T, y lo más importante va a ser diferenciar entre los que son T2 o más y hasta T1, ¿ya? Eso va a determinar en gran parte el pronóstico del paciente y los tratamientos que le podemos ofrecer, ¿ya? Esto se define en la invasión de la capa muscular propia, ¿ya? Que es el detrusor. No confundir con la muscular de la mucosa, que son pequeñas fibras del detrusor que se meten aquí, ¿ya? Si esa está comprometida, da igual, eso es un T1 y se puede hacer un manejo endoscópico. Pero si está comprometida la muscular propia, que es el detrusor, aquí que esto les estoy señalando, cambia todo el manejo, ¿ya? Y lo otro importante es destacar aquí el carcinoma in situ, que no sé si hay algún otro cáncer de otra parte del cuerpo donde el carcinoma in situ sea tan maldito como en la vejiga, ¿ya? Se pone como siempre hacia el final, que está solo circunscrito a la mucosa, pero es un cáncer que no es un tumor sólido, visible, donde uno diga, mira, cortemos aquí y se acaba el problema, sino que generalmente está enferma gran parte de la mucosa. Por lo mismo, es muy difícil operarlo. Ya en el fondo uno no se puede poner a resecarle toda la mucosa a la vejiga, sino después te va a quedar una vejiga pétrea, dura y tal vez con múltiples perforaciones. Y tiene un muy alto riesgo de progresión, ¿ya? Incluso cuando uno logra eliminarlo por completo y dice, ok, este paciente quedó limpio, el 20% va a haber progresado a un cáncer invasor, es decir, un T2 o un T3, ¿ya? En un periodo de 5 años. Finalmente, respecto a la clínica que les dije que le iba a mencionar un poquito, esto es un trabajo bien antiguo, ¿ya? Pero lo que quería destacar de aquí, como ven, el 80% tiene hematuria con dolor o sin dolor, la gran mayoría de las veces es sin dolor, pero les destaco aquí que un 20% de los pacientes, más o menos, va a tener solo síntomas de cistitis, es decir, disuria y frecuencia, sin nada de hematuria, ¿ya? Eh, Súper importante eso, ¿por qué? Porque 1 de cada 5 pacientes con cáncer de vejiga no va a tener hematuria, ¿ya? Y muchas veces estamos acostumbrados a que si no tiene hematuria casi que ni se nos pasa por la cabeza un tumor vesical, ¿ya? Y la verdad es que deberíamos estar mucho más pendientes de un paciente que dice que lleva varios años con síntomas urinarios. No les digo que vamos a hacer una cistoscopía y urotac, pero por lo menos una ecografía pélvica, ¿ya? Estudio inicial y resección endoscópica. Aquí partimos con las complejidades. Como vimos en la clase de hematuria, si tenemos una hematuria macroscópica en un paciente de más de 35 años, lo ideal es hacer una cistoscopía, ¿cierto? Si es que algún médico general o en atención primaria fue bien acucioso y dijo, mira, este paciente tiene alto riesgo, así que le voy a pedir un urotac para avanzar el estudio y así pueda llegar antes a su hospital de base a tratarse, y el urotac mostró un tumor, en ese caso, eventualmente nos saltamos la cistoscopía y vamos directamente a lo que le decimos cistoscopía armada, que básicamente es una RTU, ¿ya? Entramos con el resectoscopio, miramos en la vejiga y vamos directamente a resecar. Nos saltamos esa parte para ganar tiempo, ¿ya? Después, un tema polémico, uno de los primeros es, ¿hay o no que estudiar la vía urinaria superior? ¿Ya? Las guías difieren. La guía americana sugiere ir directamente, dice estudiar vía urinaria superior, no dice con qué, ¿ya?
La guía europea sugiere estudiar la vía urinaria superior con un urotac, pero solo cuando hay tumores del trígono o múltiples, ¿ya? Ahora, si es que vamos un poquito, recordamos en la presentación que les hice de Maturia, que decía que cuando teníamos sobre un 1% de riesgo de desarrollar un tumor, decíamos que valía la pena pedir un examen. Vemos que aquí un paciente que tiene un cáncer de vejiga, ¿ya? Que ya lo vimos, ya lo sabemos, tiene un 4% de riesgo de tener un cáncer de urotelio alto al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, si somos consecuentes, deberíamos pedir un urotac a todos estos pacientes que tienen cáncer de vejiga eh, demostrado, ¿ya? Esa es mi opinión personal, no están todas las guías, tampoco es necesariamente la respuesta a la prueba, pero creo que es algo que deberíamos plantearnos, ¿ya? Y si no, al menos una ecografía. ¿Qué es una RTU de vejiga para los que no lo han visto? Este es un dibujo de lado, ¿ya? El rasectoscopio es un instrumento rígido, metálico, ¿ya? Por aquí uno introduce la irrigación, por aquí va a salir líquido, ¿ya? En la punta está esta asa, ¿ya? Esto aquí vendría siendo acá, ¿ya? Y esa asa, aquí atrás, bueno, se conecta a la óptica, aquí se conecta un cable que le da electricidad, esta asa se calienta y uno corta estos pequeños tumores que están dibujados ahí. ¿Cómo se ve en la vida real? Más o menos así. Este es un tumor sésil, ¿ya? Estos son los tumores que frecuentemente pueden comprometer, ya ser un T1 o un T2, ¿ya? No tiene un pedículo, que son los que generalmente son superficiales. Esta es el asa, ahí está el tumor, el asa en el fondo ahí se va a resecar de aquí hacia allá, y eso es lo que va a quedar, ¿ya? Es importante, obviamente, un segundito porque me quedé... No, se me va a quedar sin batería. Denme 30 segundos. Ya. Entonces, ven que ahí está resecado solamente el tumor y poco más allá, pero es frecuente que haya un como tumor debajo de lo que se ve, ¿ya? Entonces, generalmente uno reseca el tumor y después reseca los bordes, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de la RTU? Primero es terapéutico, ¿ya? Obviamente, hay que resecar el tumor y ojalá dejar al paciente sin enfermedad, ¿ya? Pero también es muy importante el diagnóstico, ¿ya? Es decir, la etapificación en cuanto al T y, según la biopsia, establecer los grupos de riesgo, que les voy a hablar en pocos segundos. La biopsia tenemos que fijarnos en la profundidad, en el grado tumoral y en el número de tumores. Los grupos de riesgo que les dije van a determinar qué probabilidad tiene el paciente de recidivar y, más importante aún, de progresar, es decir, que pase de ser no músculo invasor a ser músculo invasor, ¿ya? Los factores pronósticos tenemos en profundidad y grado tumoral, que van a ser los más importantes, ¿ya? Es decir, un tumor que es TA, que es un tumor que está confinado a la mucosa, pero no es carcinoma in situ, tiene mucho menos riesgo de progresar y recidivar que un T1 o un carcinoma in situ. Los grados, dependiendo de la clasificación que se use, puede ser bajo grado, alto grado o grados 1, 2 y 3, ¿ya? El número, obviamente si tiene más de un tumor, más riesgo de recidiva progresión. Si tiene más de 3 centímetros en cuanto al tamaño, también. Y si tiene más de 70 años, también tiene más riesgo de recidiva y progresión. Obviamente no quiero que se aprendan esta tabla, simplemente mostrarles que el riesgo de progresión a 1, 5 y 10 años puede variar tanto como un 0,12% en un tumor que es un TA de bajo grado único que no ha recidivado en un hombre de menos de 70 años, ¿ya? 0,12% a un año. Versus, si combinamos factores, podemos decir, por ejemplo, un tumor que es T1 de alto grado, múltiple, recidivante en alguien de más de 70 años, eso es un tumor de muy alto riesgo
y en un año tiene un 20% de probabilidad de progresar a ser músculo invasor, y en 5 años 44, y en 10, 59. Y eso empeora muchísimo el pronóstico, ¿ya? Y eso, obviamente, no es para el manejo del médico general, pero nosotros, los urólogos, sí nos fijamos mucho porque eventualmente un paciente que tiene un tumor que no es invasor, le vamos a ofrecer un tratamiento como si fuera invasor, porque asumimos en el fondo que en el mediano o largo plazo sí va a progresar, ¿ya? Vamos al manejo. ¿Qué hacemos con un tumor que está localizado, es decir, no tiene metástasis, y está circunscrito a la mucosa o la muscular propia? La primera RTU, como les dije, nos va a establecer los grupos de riesgo, y según eso, lo primero que vamos a definir es si es que hay que hacer una nueva RTU de inmediato, es decir, en unas 3 semanas. 3, 4 semanas es lo habitual. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando sacamos un tumor que podría ser agresivo, pero que no tomamos muestra de músculo, ¿ya? Es decir, si tenemos un tumor que, no sé, pues fue un T1 de alto grado, pero la muestra no incluye detrusor, esa hay que hacer una re-RTU porque tiene un 50 a un 60% de riesgo de tener un tumor residual, y entre un 8 y un 10% de probabilidad de que esté subdiagnosticado y que realmente haya sido un T2, ¿ya? Y los T1, especialmente de alto grado, también hay que hacer una re-RTU por las mismas razones, ¿ya? Cuando no hay que hacer una re-RTU, cuando tenemos un tumor único de bajo grado o que era un TA, ¿ya? Esto obviamente ya es más de especialista, no es necesario que se lo sepan de memoria, pero conceptualmente quédense que re-RTU cuando no hay músculo en la muestra o cuando el tumor es un T1, ¿ya? Ok, le hicimos a nuestro paciente nuestra primera RTU, eventualmente una segunda RTU, y el paciente sigue siendo un tumor no músculo invasor localizado, es decir, un TA o un T1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí entramos en el ámbito de las terapias intravesicales, ¿ya? Es complejo, obviamente, pero les quiero partir hablando de la BCG, no por casualidad, sino que porque es la más importante que conozcan, porque es la que realmente produce una diferencia para el paciente en el mediano y en el largo plazo, ¿ya? La BCG es la misma vacuna que se pone para evitar la tuberculosis en el fondo, pero se pone una sonda al paciente, una sonda Nelaton, por ahí se pasa la vacuna y se le dice al paciente que retenga, ojalá, hasta 2 horas, ¿ya? Se usa en todos los tumores que se establecen como riesgo intermedio o alto, ¿ya? En general, en bajo riesgo no se usa. Está demostrado que logra disminuir tanto la recidiva como la progresión. Y el esquema es un esquema de inducción donde el paciente va a recibir una instilación vesical por las primeras 6 semanas y después mantención, ya que es a los 3, 6, 12, 18, 24, 30 meses, hasta 3 años en pacientes que tienen un tumor de alto riesgo, ¿ya? La tolerabilidad es el gran tema de la BCG. Ya puede producir muchos síntomas irritativos, y también para el urólogo puede ser un poco complejo porque uno se mete después a hacer una cistoscopía y la vejiga usualmente está irritada, ¿ya? Entonces uno dice, chuta, esta cuestión es un carcinoma in situ o es, o es simplemente cambios de la BCG. Ahí frecuentemente uno toma una muestra con pinza y empieza a meterse en ese tema, pero un paciente que tiene una buena respuesta a la BCG intravesical tiene un menor riesgo de recidivar y de progresar. Y además es el tratamiento de elección en el carcinoma in situ extenso, por lo que les comentaba antes, no nos vamos a poner a resecar el 50% de la vejiga porque nos vamos a quedar sin vejiga. Entonces, en estos casos se usa BCG, tiene una respuesta 85-90% de las veces, pero igual tiene un riesgo, como les dije antes, hasta un 20% de igual progresar en 5 años. Después está la quimioterapia intravesical. Ya se usa en pacientes que presumiblemente son de riesgo bajo. ¿Ya? ¿Por qué presumiblemente? Porque la mayor efectividad de la quimioterapia es cuando se usan las primeras 24 horas. Es una dosis única. Y obviamente en las primeras 24 horas no vamos a tener el resultado de la biopsia como para decir que es un tumor de bajo grado. Entonces, claro, cuando uno ve que es un tumor, qué sé yo, de 1 centímetro, 8 milímetros, chiquitito, pediculado, uno asume que va a ser un tumor de bajo grado. Y en ese caso podría usar quimio intravesical.
Solo disminuye la recidiva, no la progresión, lo cual, como es un tumor de bajo riesgo, no es tan terrible tampoco, pero es de difícil manejo administrativo, ¿ya? Porque son citotóxicos, necesitan salas separadas, es complejo, es bien complejo. Yo no lo uso ni lo recomiendo, y principalmente basado en que hay un metaanálisis que se realizó hace un par de años ya, en que comparó la quimioterapia intravesical versus la irrigación vesical continua. ¿M? Y se evidenció que el efecto en disminuir la recidiva era similar, ¿ya? Entonces van a decir, chuta, ¿qué? ¿La quimio intravesical es placebo? No, no es placebo, ¿ya? Tiene un efecto que es similar al de la irrigación vesical continua. Y la lógica de eso es que la quimioterapia intravesical se da para matar las células neoplásicas que puedan quedar suspendidas en la vejiga y que después se pueden agarrar de alguna otra parte del urotelio y volver a crecer, ¿ya? Eso es lo que hace la quimio intravesical. Y la irrigación vesical finalmente va a ser como cuando uno tiene una herida infectada y la están limpiando con suero y la lava y la lava y la lava y la lava y finalmente las bacterias se van por arrastre y no es necesario darle antibiótico. El efecto es similar, ¿ya? Eso con el tumor no músculo invasor, ¿ya? Que es lo que más vemos. Entonces, RTU, eventualmente RRTU y tratamiento intravesical. BCG es lo que recomiendo yo para intermedio alto. En bajo riesgo, solo irrigación, mi recomendación personal. Obviamente, las guías sí recomiendan la BCG. La guía GES también, o sea, la quimioterapia intravesical, perdón. La guía GES también, pero es de muy difícil administración, ¿ya? Ahora nos vamos a los tumores que son músculo invasores, es decir, T2, T3 o T4, ¿ya? El tratamiento estándar es la cistoprostatectomía radical con linfadenectomía, ¿ya? Es decir, sale la vejiga, sale la próstata, salen los ganglios, ¿ya? Se puede hacer por vía abierta, laparoscópica o asistida por robot. Los resultados oncológicos y de mortalidad y morbilidad son los mismos, pero obviamente la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica tienen una menor estadía hospitalaria, menor sangrado y menor dolor, ¿ya? Después de que sacamos la vejiga y sacamos la próstata, nos vamos a quedar con 2 riñones y uréteres colgando, ¿cierto? Entonces tenemos que pasar a la etapa de reconstrucción. ¿Qué es lo que podemos hacer en cuanto a reconstrucción? Lo más usado de todo es el conducto ileal, ¿ya? También se le llama cirugía de Bricker. ¿Por qué es el más usado? Porque técnicamente es lo más sencillo, tiene una menor morbilidad que las otras cirugías y porque a pesar de que durante el primer año las otras tienen una mejor calidad de vida, después del primer año la calidad de vida es similar, ¿ya? Otras opciones son la neovejiga, ya no confundir un conducto ileal con una neovejiga. El conducto ileal es simplemente un segmento de intestino al que en un lado se le conectan los uréteres y en otro lado se ostomiza a la pared abdominal. En cambio, la neovejiga es un segmento más largo de intestino que se desfuncionaliza, se forma un pouch, una bolsita en el fondo que emula la vejiga y ahí se conectan los uréteres, ¿ya? Es decir, la orina en el conducto ileal está de paso, en cambio en la neovejiga la orina se queda ahí, ¿ya? Igual que una vejiga antigua. Aquí el nombre es medio confundente, ortotópico o heterotópico. Uno tiende a pensar que ortotópico es donde estaba la vejiga anterior y heterotópico es que quedó en algún otro lado. La verdad es que a lo que realmente va es que la neovejiga ortotópica es que se anastomosa el reservorio con la uretra, es decir, el paciente después queda orinando a través de su uretra, ¿ya? En cambio, la heterotópica o reservorio continente se ostomiza, ¿ya? Se puede ostomizar y se saca a través del ombligo o algún otro segmento de la pared abdominal. Entonces, recalcar en cuanto a estas técnicas. Obviamente suena, lo más bonito suena ser una neovejiga ortotópica, el paciente queda orinando a través de la uretra, ¿ya? Pero hay un riesgo no menor, 10, 15, 20%, dependiendo de la serie, de que los pacientes no logren orinar espontáneamente porque la neovejiga no tiene detrusor, por lo tanto tengan que eventualmente cateterizarse, ¿ya? Los pacientes muchas veces no dicen que sí, pero finalmente no quieren cateterizarse. Y el tema de la morbilidad tampoco es menor.
¿ya? En lo personal, yo solamente hago conducto ileal, ¿ya? Creo que es algo seguro, logra buena calidad de vida, tiene menos complicaciones. Pero si le preguntan al doctor Domínguez, él hace mucho Indiana, que es de la vejiga heterotópica, y en el fondo ahí a cada maestrillo con su librillo. Aquí un par de fotos de la cirugía. Ahí está un paciente, en el fondo las piernas están hacia la parte de arriba de su pantalla. Se tiene tomado el uraco, ¿ya? Con un clamp. Ahí tiene un retractor automático. Y uno toma la vejiga, en el fondo, a través del uraco y se va siguiendo como en una V invertida los pedículos vesicales. ¿Ya? Ahí lo están haciendo con clip y tijera. También se pueden usar dispositivos de sellado automático como un ligature, un armónico, cualquier cosa. ¿Ya? Una vez que uno corta los pedículos, las comillas alas de la vejiga, se tiene que ir por el plano posterior, ¿ya? Hay que hacer una incisión ahí en el pliegue de peritoneo y tener mucho cuidado, obviamente, con no lesionar el colon y el recto. Y se va, como se puede ver aquí en la imagen de la izquierda, detrásito, entre la vejiga y el recto, hasta que da la vuelta por la próstata. Aquí está la uretra. Hay gente que deja abierta la uretra, yo prefiero cerrarla con unos puntitos porque puede sangrar bastante. Recordemos que ahí está el cuerpo esponjoso. Y después de que sacamos la vejiga, queda algo parecido a esto y uno procede a hacer la linfadenectomía. Ya ahí están los límites, ahí están los uréteres, ¿cierto? Tenemos los vasos ilíacos, se van a sacar los comunes, internos, externos, presacros, algunos se van arriba, incluso a veces llegan hasta las renales, aunque ya se ha visto que no tiene mayor utilidad, ¿ya? Pero este es el resultado final de una cistectomía radical con linfadenectomía. Se ven los vasos peladitos, sin ningún ganglio. Aquí estaba la vejiga y para acá va a estar la uretra, ¿ya? Y nos vamos a quedar con lo que les comentaba antes, ¿cierto? Aquí tenemos un uréter, otro uréter, un segmento de ileón distal al que se conectan en un extremo los uréteres y al otro se anastomosa en fosíliaca derecha generalmente y se le conecta una bolsa de ostomía. ¿Ya? Yo tuve un paciente que incluso un año después de esto él contaba que jugaba fútbol con la bolsita de ostomía, ¿ya? Para que vean que pueden tener una vida relativamente normal. Esta es una neovejiga ortotópica, la más realizada es el Studer, ¿ya? Aquí está un segmento de intestino que se dobla sobre sí mismo, se forma este pouch, esta bolsita, y después aquí se ve cómo está anastomosada a la uretra. También se dejan unos drenajes para evitar complicaciones. Eso de lo quirúrgico en enfermedad músculo-invasora, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer por nuestro paciente que tiene una enfermedad localizada y curable? Lo más usado es la quimioterapia, ¿ya? La quimioterapia puede ser adyuvante o neoadyuvante, es decir, después de la cirugía o antes de la cirugía. Hay una discusión eterna entre oncólogos y urólogos y radioterapeutas de cuándo es el mejor momento. Obviamente, si uno da la quimioterapia neoadyuvante, tiene la posibilidad de que disminuya el tamaño tumoral, en el fondo si el paciente responde, y que la cirugía tal vez sea un poco más fácil, pero hay un grupo de pacientes que no responde a la quimio, y imagínense en el servicio público cuánto demora en el fondo mandar al paciente al comité oncológico, que el comité oncológico autorice la quimio, después que lo vea un oncólogo, que lo mande a hacerse la quimio, los exámenes previos, etcétera, que termine la quimio, después vuelta al urólogo, más la cirugía. La probabilidad de que hagamos todo eso en menos de 3 meses es baja, menos aún en pandemia, y se sabe que si es que pasan más de 3 meses del diagnóstico hasta la cistectomía radical, empeora la sobrevida, ¿ya? Yo en lo particular, considerando todo esto, soy más partidario de hacer la cistectomía radical primero y después quimioterapia adyuvante, ¿ya? Porque no hay una evidencia sólida que diga que una es mejor que otra. Eso es lo más estándar, ¿ya? Quimio adyuvante o neoadyuvante. Tiene mayor beneficio en los tumores que son más avanzados, es decir, un T3, un T4 o que tenga ganglios positivos. Y la radioterapia, eso es menos estándar, generalmente no se hace, pero sí es bueno considerarlo, especialmente si hicimos la cirugía y vemos que nos quedaron los márgenes positivos
o que tiene adenopatía, varios ganglios positivos, etcétera, ahí, de nuevo, comité oncológico y eventualmente dar radioterapia a la zona pélvica o lo que corresponda según el hallazgo que tuvimos. ¿Ya? Eso es lo estándar en tratamiento radical, ¿ya? La cistoprostatectomía radical, por la vía que sea, y eventualmente quimioterapia adyuvante, ¿ya? Existe también una cosa que se llama terapia trimodal, ¿ya? Es para casos muy seleccionados, no quiero que se queden con la idea de que es una u otra, no. La cistoprostatectomía radical es el tratamiento. Y en casos muy seleccionados, en que tenemos tumores únicos, por ejemplo, en pacientes de edad avanzada, en que probablemente la morbilidad de una cistoprostatectomía radical es demasiado elevada, el tumor no tiene carcinoma in situ asociado y está lejos de los megatubreterales, a esos pacientes eventualmente se le podría hacer una nueva RTU para sacar todo lo posible, después radioterapia y después quimioterapia. Esto se llama terapia trimodal y en pacientes muy seleccionados y de edad avanzada ha logrado similares resultados en cuanto a sobrevida, ¿ya? Ahí vamos terminando con el tratamiento del cáncer localizado, ¿ya? Ahora vamos a hablar muy brevemente de la enfermedad diseminada, ya es decir, cuando tenemos ganglios distantes o compromiso de otros órganos, ¿ya? Ahí la cirugía generalmente no es opción, salvo que necesite una cirugía de aseo, en el fondo un paciente que está sangrando mucho y que le empeora su calidad de vida, y que está en el fondo en riesgo de fallecer producto de una complicación local, ahí a veces se hacen cistectomías de aseo. Pero si no, el manejo es sistémico. ¿Con qué? Con la quimioterapia estándar, la antigua, ¿ya? Estas son basadas en cisplatino, idealmente si el paciente está en condiciones de aguantarla. El 50% de los pacientes no son capaces, no son candidatos ni siquiera, ¿ya? ¿Por qué? Por su capacidad funcional, por su ECOG, en el fondo el performance status, también puede ser por la función renal, por la audición, neuropatía, cualquiera de esas puede ser hacer que el paciente deje de ser candidato, y en ese caso se va a la segunda opción, que es carboplatino, ya que es como el primo del cisplatino, un poquito menos potente, pero es mucho mejor tolerada y se puede aplicar a pacientes que están en estado, una capacidad bastante más deteriorada que para el cisplatino, ¿ya? Y finalmente llegamos a la inmunoterapia. La inmunoterapia es lo más moderno que tenemos, está toda la fe puesta en ella porque de repente logra unos resultados espectaculares, así respuestas completas de pacientes que están completamente ya metastásicos, sin opción curativa. Pero no es lo estándar aún, ¿ya? Hoy día en general se usa o en protocolos, ¿ya? En el fondo en ensayos clínicos, o en pacientes que por A, B o C no son candidatos a quimioterapia, ¿ya? Los medicamentos que están aprobados como primera línea son el pembrolizumab y el atezolizumab, ¿ya? Que están dirigidos al ligando 1 de la PD, en el fondo del program DEath, las proteínas. Y lo ideal, lo que sugieren las guías es que se le administren a los pacientes que se le hizo una inmunohistoquímica en el fondo de análisis y se vio que son PDL1 positivos, ¿ya? Otros tratamientos que ya son para segunda o tercera línea son el nivolumab, avelumab, durvalumab. La evidencia está en desarrollo, ninguno ha demostrado ser mucho mejor que el otro, pero sí también recordar que no hay que ensañarse con los pacientes, ¿ya? La sobrevida media con tratamiento es de 12 meses, ¿ya? Entonces tampoco hay que someter a un paciente que no le estamos ofreciendo curarse, no hay que someterlo a unas acciones así media heroicas de darle todos los tratamientos y que se pase 12 meses de su vida entre el carboplatino o el cisplatino y después el pembro y después el nivo y el durva, etcétera, que también son caros, ¿ya? Así que eso, tenerlo en mente. Y sin tratamiento, bueno, es de 3 a 6 meses la sobrevida, dependiendo de qué tan avanzado esté el cáncer, ¿ya? Estamos llegando al fin, ¿ya? Llevamos un poco más de media hora, llevamos como 40 minutos. ¿Cuáles son los conceptos claves que quiero que se lleven para la casa? Son varios, son 10, ¿ya? Primero, que el cáncer de vejiga no siempre va a producir hematuria, ¿ya?
no caigan en normalizar los síntomas urinarios, ¿ya? No cuesta nada pedir una ecografía pélvica en alguien que creemos que es de riesgo, qué sé yo, por el tabaquismo y no sé qué, que lleva harto tiempo en tratamiento por hiperplasia, pero los síntomas persisten, ¿ya? No perdemos nada. Prevención, educar a nuestros pacientes, ya el tabaquismo, la exposición laboral, ambiental, hay que cuidarse. En el fondo, pacientes que trabajan con tintura tienen que usar protector de vía aérea, ya, o en cuero, en plomo, en lo que sea, ya. Y la dieta mediterránea, que es como buena para todo, ¿cierto? Sirve para la enfermedad renal, sirve para el cáncer de vejiga, de pulmón, de todo, ¿ya? El estudio inicial óptimo es una cistoscopía con Urotac, ¿cierto? Lo que les dije, si es que ya es evidente que tenemos un tumor, podemos saltarnos la cistoscopía y ir directo a pabellón. Y el Urotac es un poco de mi cosecha en base al riesgo de este 4% de tener un tumor sincrónico, pero también podría ser una ecografía. La RTU de vejiga inicial es de regla, ¿ya? Es muy raro que ni siquiera podamos hacer una RTU a un paciente. Ya es de regla, aunque el tumor se vea muy invasor, porque así podemos tener la histología. ¿Ya? Nos va a entregar la biopsia y va a establecer los grupos de riesgo. Después, en tumores que no son músculo-invasores, el centro del tratamiento va a estar en la RTU, con o sin terapia intravesical. ¿Ya? Otro concepto que quiero que se queden, la BCG en general es mucho mejor que la quimioterapia intravesical, ¿ya? Logra disminuir riesgo y progresión versus solo riesgo de recidiva en cambio la quimio intravesical, que además es equivalente a una irrigación vesical que tiene muchos menos efectos adversos. El carcinoma in situ, un muy alto riesgo de progresión y muy sensible a la BCG. Tumores T2 a T4, el tratamiento es cistoprostatectomía radical con derivación urinaria. El conducto ileal tiene una menor morbilidad y una similar calidad de vida, aunque se vea más feo, yo lo sé, yo pensaba lo mismo cuando era interno, pero después, cuando uno va viendo las complicaciones que se pueden producir con las cirugías, frecuentemente termina prefiriendo lo más seguro y la mejor calidad de vida para los pacientes. Y el tratamiento sistémico, hoy día quimioterapia es lo estándar, ¿ya? Y la inmunoterapia está en desarrollo, probablemente lo vaya a superar en el mediano o largo plazo, pero todavía no es así. Y esa fue mi presentación. Ahora les voy a dejar de compartir y cedo la palabra a Josefina. Muchas gracias, doctor. Muy buena la clase, como siempre. Así que Gracias, yo le José. doy la palabra a Pedro Errázuriz, que es mi compañero que está a cargo de las preguntas. Ahí lo hice anfitrión. Hola, Pedro. Buenas tardes, doctor. Bueno, como decía la Hola, José, Pedro. muy buena pregunta, o sea, muy buena clase, perdón. Y tenemos un par de preguntas en el chat para que usted nos pueda ayudar. Eh, la primera es si hay algún método de tinción para identificar áreas de mitosis elevada en el urotelio. Sí, o sea, lo estándar, hematoxilina eosina, es lo típico ya. Eh, mm, en cuanto a patología, no hay nada demasiado complejo. De repente se hace inmunohistoquímica, lo que te comenté, lo que les comenté para ver si fuera candidato a esta inmunoterapia, ¿ya? Pero tinciones especiales, hasta donde yo sé, nada más allá de lo típico. ¿Mm? Perfecto. Eh, sí, ya no tiene que ver con la patología, pero sí otra cosa interesante que hay es al hacer la cistoscopía se puede utilizar tipos distintos de luz, ¿ya? Existe la luz azul, luz verde, cosas así como especiales, donde uno ve a nivel como submucoso células, en el fondo que tienen alguna mayor actividad mitótica, en el fondo mayor concentración de células, ¿ya? No está en todas partes, pero es útil para hacer una RTU tal vez un poco más específica y ampliar mejor los bordes. También para carcinoma in situ donde uno no ve bien. Buenísimo. Otra pregunta que nos llegó es si puede profundizar un poco más del efecto de la BCG en los tumores.
Profundizar, a ver, imagino que se refiere al mecanismo, si es que entiendo bien la pregunta, ¿sí? El Sí, objetivo de la BCG es despertar la inmunidad propia del cuerpo, ¿ya? Uno va a producir una irritación, en el fondo, una cistitis, y con eso activa tanto la inmunidad celular como humoral, ¿m? En el fondo innata y adquirida, y eso es finalmente el mecanismo por el cual se logra manejar el tumor residual que pueda quedar o el carcinoma in situ, ¿ya? Despertando nuestro propio sistema inmune. buenísimo. Una tercera pregunta que nos llegó es ¿qué tan frecuente es la necrosis del uréter izquierdo en las cirugías de Bricker? Los dos que he visto han terminado en ureterostomía y no sé si justo fue mala suerte. Bueno, es un tema, obviamente, más que necrosis, yo no sé si he visto necrosis directamente. Sí, por problemas de irrigación se puede producir una estenosis, ¿ya? En el fondo se produce como una fibrosis en el uréter distal. Eh, Pucha, el riesgo sí puede ser un 5, un 10%, ¿ya? No es despreciable. Para evitar eso, lo que hay que hacer en cuanto a lo técnico es no pelar demasiado el uréter, ¿ya? Porque la irrigación del uréter está en la grasita, ¿ya? Entonces no hay que ensañarse en dejarlo como muy peladito, muy bonito. Y lo otro importante es espatularlo bien, ¿ya? Espatular es cuando uno corta, en el fondo si el uréter es un tubo así, uno lo va a cortar así para que la punta quede como abierta, ¿ya? Esa espátula evita después que, o sea, el uréter, claro, puede que se fibrose, pero si uno lo abrió harto, se va a fibrosar a un nivel que igual va a ser útil, ¿ya? Pero sí, es un tema la estenosis, eh, que es un tema técnico que tenemos que tratar de evitar lo más posible. Perfecto. Y la última pregunta que nos llegó para su clase es si existe algún protocolo de estudio para una mujer postmenopáusica que presenta síntomas urinarios pero que no son atribuibles al climaterio. Protocolo de estudio, así como una guía, que yo sepa, no, ¿ya? Pero sí es bueno que sea evaluada por un urólogo porque, a ver, después de la menopausia pasan muchas cosas, obviamente. Em, Dentro de ellas hay una disminución de los estrógenos locales que frecuentemente producen una especie de irritación uretral y vesical, ¿ya? Y como una hiperactividad de la vejiga, eh, que a veces solamente con estrógenos locales se pasa, ¿ya? Eh, pucha, muchas veces uno se pasa todo el rollo, que el tumor y que no sé qué, y era eso nomás, ¿ya? Es un tema hormonal. Ahora, si los síntomas, a pesar de que está con tratamiento local, persisten, podría ser bueno hacer una cistoscopía, ¿ya? En fondo, volviendo a este 20% de tumores que no van a tener hematuria, y si se fijaron en las mujeres, incluso era mayor, era como un 28%, ¿ya? Pero recomendación, en el fondo, síntomas urinarios persistentes en una mujer de edad avanzada. Claro, si el ginecólogo ya la está viendo y le dejó un tratamiento con hormonas locales y a pesar de eso persisten, al urólogo, que le haga una cistoscopía, una eco, lo que considere más apropiado según el riesgo. Perfecto. Esa fue la última pregunta, así que le paso la batuta a la José de nuevo para seguir con la jornada. Bien. Muchas gracias, doctor. La verdad me hace mucho sentido esta clase. Solo para comentarles que estoy posturno y vi ayer en el turno a una mujer posmenopáusica con un cáncer de vejiga, con metástasis a la vagina. Eh, Así que me hace mucho, mucho sentido lo que vimos hoy día. También recibió todos los protocolos que mencionó y todo era muy de libro, así que para que sepan los demás que esto es aplicado a la práctica y no solamente una clase bonita. No era mula. No era talla. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo. Vamos a dar ahora paso al break para que puedan descansar, ir a tomarse un café porque nos quedan todavía 3 clases más y queda muy invitado a participar de las siguientes clases. La siguiente es del doctor Bernal, que nos va a hablar sobre
la genitoplastía en pacientes trans. Excelente, ahí tienen un gran expositor con harta experiencia. Así Sí, que de hecho, ya está disfruten conectado. su clase, a ver si me puedo sumar más rato. Muchas gracias de nuevo a todos por su invitación y que sigan avanzando con este súper buen curso que han armado. Gracias, doctor. Chao, Bueno, y chao. para el resto, les quiero contar que en nuestro Instagram, que es Jornada de Urología UC, lo voy a escribir en el chat igual para que los que no lo tengan lo van a seguir, está el concurso del último día, que les muestro inmediatamente. Aquí está el Instagram, este es el post. Ya tienen que ir a darle like, a comentar y a seguir a las cuentas que aparecen ahí mencionadas. Y se pueden ganar tremendos premios.